Mi nombre es Laura Gil y presento el podcast Psicocuriosidad junto con Rubén Tobar, un podcast en el que hablamos sobre curiosidades, análisis y temáticas que más conciernen a la sociedad desde la perspectiva de la psicología. Así que no olvides seguirnos y ver el podcast completo si te interesa. Estamos en Sevilla capital y vamos a preguntarle a personas aleatorias de la calle cómo ha cambiado su vida desde la pandemia. El COVID-19 ha venido para quedarse en la memoria de todos. Tuvo un impacto social muy grande y muchas vidas de muchas personas cambiaron por completo. No debemos olvidar que estuvimos al menos 4 meses confinados en nuestras casas. Por ejemplo, se implantó el teletrabajo y todo se ha digitalizado aún más rápido. Así que vamos a preguntarle a la gente cómo ha cambiado su vida desde entonces. Como era una pandemia, lo que más ha afectado a mi vida fue de salud. Yo cogí 4 COVID y bueno, no fueron graves como el caso de otras personas, pero sí es verdad que te deja un poco secuelas respiratorias. Ahora los resfriados en vez de una semana me duran un mes. Pues familiares que fallecieron en esa época te vuelve el mundo del revés. Pues la vida a mí me ha cambiado desde pandemia y a la hora de quererme comer mundo. Por lo menos yo vivo con mucho más estrés que antes porque no quiero verme encerrado y como tampoco sabemos si alguna vez nos vamos a ver otra vez las mismas, pues intento aprovechar hasta lo máximo. Nos ha cambiado mucho la situación laboral. Una empresa creíamos que era para toda la vida, ahora ya vemos que no es para toda la vida. Querer vivir. Sí es verdad que hemos notado cambios porque la gente como que ahora valora más el tiempo y bueno, sí es verdad que lo hemos notado también lo del síndrome de la cabaña que se dio cuando salimos del confinamiento, que la gente tenía un montón de miedo a salir, un montón de miedo al relacionarse, a lo mejor a contagiarse. Sí que fue una cosa un poco a lo mejor traumática en su momento, pero ya superadísimo. Pero ya después de la segunda semana, tercera semana, claro, como la situación de Venezuela no es tan fácil, ellos salían ya a trabajar, mi mamá con su negocio, mi papá ya salía a la calle también con sus cosas. Sí, no se tomó muy en serio, pero mascarilla, sus tapabocas y eso. Fue muy mala. Yo estaba en una situación aquí en Sevilla en la que me había tenido que ir de mi domicilio familiar, salud mental, que me estaba destrozando y tuve que volver a esa situación y claramente empeoró muy mal todo. Sobre todo vi que mi autoestima, mi personalidad fundó del todo y empecé muchos hábitos nuevos que continúo, como es tocar la guitarra, tocar el piano. Y creo que me ayudó mucho a tomarme un respiro y a reflexionar sobre qué me estaba pasando en ese momento, porque no me había dado el lujo como de reflexionar sobre ello hasta que no tuve la oportunidad de la pandemia me dio. Bueno, yo creo que la pandemia supuso para mí un cambio en cuanto a la cultura que tuve yo en general sobre el arte. Creo que antes de la pandemia yo era una persona que sí me consideraba aficionada a lo mejor a algunas películas, pero considero cuando llegó este momento de encerrarnos, comencé a descubrir muchos tipos de arte y culturizarme de diferentes maneras. Yo creo que lo que más ha cambiado ha sido las relaciones que tengo con la gente, salir a la calle y eso me afectó bastante. Desde 2020 hasta 2024, cosas así, no salía mucho, me estresaba bastante salir. Bienvenidos a Psicuriosidad, un podcast que habla sobre psicología, enfocado a tendencias actuales y problemas cotidianos. Lo presentamos yo y Rubén Tobar. Bienvenidos a nuestro podcast, esperamos daros un buen espectáculo. Tenemos como invitados a César y Micaela. El tema que vamos a tratar hoy, las secuelas que han dejado el COVID a nivel psicológico en nuestra sociedad. Y parece que ya el tema del COVID no nos importa, ¿no? Porque al final ya el COVID pasó, es una cosa que ya vemos como, bueno, pues ¿qué tienes? Pues he pillado COVID, si va a un sitio ponerse mascarilla, todo ese tipo de cosas parecen que han pasado. Gracias a la vacunación masiva y la mejora, digamos, los síntomas se han retraído un poco y ya no es tan grave el COVID y no tiene tanto impacto y no se lleva por delante tantas vidas, pero ha habido una época que no debemos olvidar que el COVID era mortal para un porcentaje muy amplio de la población. Yo no creo realmente que haya pasado desapercibido. Creo que el fact en sí ha pasado desapercibido porque somos seres humanos que continuamos. O sea, vamos hacia adelante, aunque no queramos, vamos hacia adelante. La cotidianidad de la vida como que ha pasado, pero desde luego creo que es una evidencia y más lo veo yo cada día, que ha habido unas secuelas psicológicas en diferentes aspectos que están a día de hoy presentes con nosotros. Todo el mundo está mal, no puede ser una casualidad, todo el mundo está mal. Ha influido realmente. ¿En qué momento a mí con 29 años me han dicho que iba a vivir una pandemia mundial? Mi pequeña mente humana no lo acepta realmente. A día de hoy me lo pueden explicar de 10 formas diferentes, que voy a seguir viendo lo extraño realmente. Y me acuerdo que hace 5 años tenía una conversación con Rubén que le decía, Rubén, casi seguro que nos van a confinar, y hasta recuerdo que te dije la fecha. Y la cara de Rubén fue de, ¿qué dices? ¿Cómo van a hacer eso? Pero es que era tan inesperado, tan
surrealista, porque ocurrieron tantas cosas que ya casi no las podemos recordar. Luego están las personas que paralizaron sus vidas, paralizaron sus trabajos. A nivel artístico, muchísima gente, profesionales de lo creativo, música, cine, escritura, se quedaron sin temas, porque al estar en esa sensación de indefensión, de, como tú has dicho, Micaela, ¿no? Con 29 años, ¿quién te podía preparar? Pero con 19, 39, 49, es que nadie estaba listo para algo así. Y fue demoledor. Yo aquí, como tu apoyo, me gustaría empezar por una cosa que me ha encantado, que ha dicho una de las personas, que es lo del síndrome de la cabaña, ¿no? Lo del síndrome de la cabaña. Pero realmente la gente empezó a aislarse. Yo no sé si os acordáis de la primera vez que fuisteis al cine, al teatro, o algún concierto, algún festival. Yo me acuerdo que fui a ver Tenet en el cine, fue lo primero que hice. Además fue el día de mi cumpleaños, como para olvidarlo. Y recuerdo la gente mirándose, diciendo, estoy a la distancia adecuada. Yo que encima con mis gafas, mascarilla, no veía nada porque estaba todo lleno de vaho, era una cosa tremenda. Pero la gente empezó a aprender a coger distancia. La gente se ha vuelto físicamente, no como algo genérico, no todo el mundo, pero muchas personas se han vuelto desconfiadas en lo físico a la hora de mantener, por ejemplo, relaciones afectivos sexuales o directamente sexuales. Medidas que antes no se tomaban, como por ejemplo el VIH, otras ITS, empezaron a tomarse con COVID, porque la gente decía, ya bueno, si cojo una ITS se puede curar, pero si cojo COVID, ¿qué me puede pasar? Porque me han dicho, a lo mejor no siento. El caso de un chaval que llegó a decirme, ¿y si esa pérdida de sensibilidad que tiene la gente, yo la tengo en los genitales? Porque es algo que decía antes Laura, no se sabía ni siquiera qué síntomas eran los propios del COVID. Que una de las secuelas que ha podido dejar el COVID en las personas ha podido ser algún tipo de disfunción sexual. Más bien el miedo a tenerla. El miedo. Porque mucha gente tenía cefaleas, migrañas, tenía problemas de dolores osteoarticulares en diferentes partes del cuerpo, que se descubrió que era como una especie de patología secundaria, lo que luego se llamó COVID persistente. Claro. Pero como no sabía qué partes afectaba, hubo muchas personas que llegaron a pensar, ¿y si me afecta ahí? No puedo tener relaciones con cualquiera. Es el miedo y el y si. Realmente el principal miedo es a las relaciones sociales en general. Mucha gente incluso lo mencionan directamente. Yo desde el COVID, es que desde el COVID... Mucha agorafobia. Hemos estado también solos, confinados, algunos hemos estado con poquísima gente ha estado solamente solos, perdón por la redundancia, pero han estado solos. Creo que en algún punto ha tenido que tocar mentalmente a estas personas y siento que a mí lo ha hecho también. COVID no deja de ser pues, un virus, por lo tanto es invisible y por lo tanto, ¿cómo hacemos frente a lo invisible? ¿Y cómo sabemos que hay algo más invisible ahí fuera y no lo estamos viendo? Pero aún así, de vez en cuando, ese momento que dices, alguien tose y miras de refilón, o alguien, no sé, tiene uno de esos estornudos un poco potentes, dices, y llevas la mano al bolsillo diciendo, estará ahí mi mascarilla, por si acaso. Todo el mundo... Mira, Rubén, sí, perdón, te interrumpo, aprovecho que has nombrado a los asiáticos solo para tomar el momento de pedirle perdón al universo o a quien sea por las veces que yo me reí de las medidas de los asiáticos, porque ocurrió y el destino te recolocó, o sea, me recolocó. Y pensábamos, qué exagerados, que van con mascarilla, ¿por qué será? ¿No? Se usan gel hidroalcohólico, maravilloso el gel hidroalcohólico ahora, ¿eh? Yo tengo una teoría, o sea, hablamos mucho de las consecuencias. Mi teoría es, ¿y si realmente nada de esto, de lo que estamos hablando, fueran consecuencias del COVID, sino que en realidad nuestra nueva era, la era tecnológica, realmente se estaba encaminando hacia una serie de estilos de vida, comportamientos propios, o sea, consecuencias de la digitalización extrema, que realmente tendrían que haber ocurrido mejor 20 años, pero con la llegada del COVID realmente todo se ha adelantado. O sea, realmente el COVID ha forzado que se adelante lo que en un futuro inevitablemente fuera a suceder. O sea, yo pienso que entre las redes sociales, la digitalización de todo, el teletrabajo tarde o temprano iba a llegar. Ya estaba sucediendo el tema de gente que no sale a la calle y hace amigos virtuales a través de videojuegos online, que cada vez esos videojuegos son más realistas. Al final, si esos videojuegos seguían evolucionando, igual con las redes sociales, cada vez implementándoles más mecánicas realistas para que al final una persona pueda estar encerrada en su casa y tener el mundo
a su disposición, tanto a nivel de información como de socialización, como de entretenimiento, al final la propia era de la digitalización iba a traernos eso, pero tuvo que llegar el COVID, un virus, para forzar esa llegada inminente y hacerla actual, hacerla presente, o sea, hacerla ya. Yo realmente en el apunte de lo que ha dicho Laura veo dos cosas diferentes. O sea, por un lado veo que efectivamente estoy completamente de acuerdo de que aceleró algo que iba a suceder y igualmente no creo que, o sea, ya desde antes del COVID siento que la tecnología iba rápido, va rápido y sigue yendo rápido. La teoría está correcta, pero siento que el tema de incluir el aspecto del pánico colectivo, de que es una enfermedad, del motivo de salud. O sea, yo creo que los seres humanos de a pie nos hemos visto afectados por la hiperdigitalización, tecnología a tope, por una precariedad, si añadimos el asunto económico, de falta de trabajo, falta de recursos económicos, básicamente, y luego el tema del miedo, de la incertidumbre, de la falta de control, de ser un tema de salud, de muerte, que te impacta. Nadie quiere la muerte, nadie habla de muerte, huimos de la muerte y estábamos viendo la muerte en nuestra cara todos los días. Eso ha sido un cóctel molotov realmente para cualquier persona. Muchas personas descubrieron que eran analfabetas digitales. Hubo experiencias de personas que de camino al hospital en la ambulancia podían, y además lo pedían, utilizar el móvil para utilizar una plataforma para comunicarse con la familia, con los amigos y decir, estoy vivo. También a algunas personas les hizo dependiente ese momento de no puedo ya desconectar del móvil por si acaso ocurre algo. Hay otra parte que sí que es bastante preocupante y que tiene que ver con esa información que desinforma y que tiene que ver con sobredimensionar lo que es una enfermedad y lo que es una patología con lo que es un trastorno mental. Hay gente que está triste e inmediatamente busca información y lo que encuentra es, tienes depresión. Hay gente que tiene un momento de angustia y lo que encuentra es, tienes ansiedad, medícate, toma, ingiere, busca. Y ahí todos los que nos dedicamos a esta profesión y los que generáis contenido y divulgación como Micaela, tenemos un papel que no es precisamente fácil. Ahí sí que aparecen problemas de respiración, que nos llevan a la ansiedad muchas veces, problemas de gente que llega a decir, tengo EPOC, tengo problemas respiratorios, me voy a morir. Ese miedo a la muerte que decías, Micaela, ¿no? Pero el problema es, ¿están buscando en los lugares correctos? ¿Saben dónde tienen que buscar? ¿O es ese momento búsqueda un poco aleatoria y me quedo con lo primero que encuentro o me gusta? Con todos mis respetos, mucho impresentable también tomando beneficio de la situación. Hay algo que es un negocio, tristemente, en la actualidad, que es aprovecharse de la desesperación. La gente cuando está mal, está desesperada, desesperación, y hay gente que se agarra a cualquier cosa y a lo mejor simplemente con que alguien le diga, pues, tómate citrato de magnesio y te vas a curar de todos tus males, pero se lo dice una persona que está viviendo una vida maravillosa, increíble, en un vídeo de 15 segundos, con todo el dinero del mundo, y se lo está diciendo a una persona que las está pasando por diferentes motivos y no tiene, pero sin embargo funciona. Lo que ha traído esta nueva generación es gente que se busca más a personas que tienen temáticas parecidas, ¿no? Es decir, ¿realmente son relaciones más profundas? O sea, de mayor compromiso, o realmente nos encontramos con gente que lo que busca es simplemente entornos donde se ratifique o se confirme lo que creen, o lo que les gusta, o lo que piensan, sin la posibilidad de salir de ahí. Claro, también eso es peligroso. Sí, y concretamente creo que el mayor problema está en las personas que han nacido con las redes sociales, porque creo que aún las personas que hemos tenido el honor de haber tenido una época sin internet, al menos yo mi primer teléfono fue con 15 años y tengo ahora 29, creo que aún tenemos ese recuerdo que nos ata a tierra para decir, no, yo tengo también que tener una vida física y tener gente física, hacer cosas físicamente, porque la vida es así, funciona así. Me parece que va a ser incluso peor lo que vamos a ir viendo de todas estas generaciones que han nacido con el teléfono. Niños de 3 años que hacen así con el dedo para cuando ven el teléfono. Y menos. O sea, quiero decir... Que es uno de los grandes problemas que ha generado, que es la comunicación inmediata. Yo no puedo esperar a mañana, no puedo esperar a que pasen unas horas, no puedo esperar a ver cuál ha sido el último meme gracioso que ha salido de determinada red, de determinado programa, y hace que la gente se frustre e incluso llegue a tener problemas de conducta. Las personas que no han vivido ese ocio, contacto, comunicación, afecto, que es colectivo, grupal, de
desde la pandilla, el grupo, quizá perdidos incluso cuando llega el momento de entrar en el mercado laboral, no tienen adaptación ni una valoración de lo que es esa comunicación, sino que llega el momento de ocio, incluso sacan el móvil y se aíslan. En lugar de ese momento café, hablar con los compañeros y las compañeras y contarse cosas. Específicos, pero ¿cuál es la preocupación que veis en pacientes adolescentes? Que ha afectado tanto a la salud física como mental, que son las adicciones. Os pongo un ejemplo. Se llegó a hablar de que había habido un aumento de casi el 40% de consumo de alcohol durante el confinamiento y luego de sustancias psicoactivas, entre cocaína, derivados de la nicotina, derivados de... incluso hubo un mercado negro con la propia medicación en sí. Es decir, es otro tema que ha generado mucho problema y que creo que todavía no hemos llegado a ver el fondo. Porque lo que tiene una adicción es que no sabes cuándo empieza, pero sobre todo no sabes cuándo va a acabar. Y ahí sí que como psicólogo lanzo la llamada de emergencia. Hoy mismo ha salido una noticia en la Comunidad de Madrid de cómo se ha disparado el consumo de alcohol y de cannabis y es sobrecogedor. Pero desde luego siento que el COVID ha sido un grandísimo potenciador, especialmente de lo relacionado con los pánicos, las fobias, porque fue un delirio colectivo. Creo que a raíz de ese momento se potenció el desarrollar a todo tipo de ansiedades, trastornos de ansiedad generados efectivamente por el pánico, por el miedo a la enfermedad, por el miedo al contacto social, por no querer salir de casa.